Empieza, ¿no es cierto? No, yo mismo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos ven a través de la señal de Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de debate constitucional, el órgano de difusión de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy estamos aquí y vamos a conversar sobre un tema súper interesante que tiene que ver mucho con la actualidad política, dado el ambiente electoral que seguimos y continuamos viviendo, y también mucho con la coyuntura de las personas y de la pandemia, sobre todo porque en este encierro nos hemos un poco dado cuenta el daño ambiental que le hemos estado haciendo al planeta. Eh, Quiero presentarles a mi entrevistada. Ella es la doctora Marcela Serrano Vallejo. Es maestrante en esta nuestra maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Y se me extrañaron un poquito los papeles, pero es abogada por la Universidad de la SUAY, si no me equivoco. Tiene una especialidad en Derecho Laboral, ¿sí? Procesal Y penal. procesal penal, perdón. Me equivoqué de compañera. Eso, ella es nuestra ponente el día de hoy, Marcela Serrano, es cuencana, evidentemente está inmiscuida y muy cercana al proceso que nos despierta mucho la esperanza a los ecologistas de la defensa del agua en ese cantón. Empezamos un poco dándole contexto a la entrevista. Les decía yo que en este encierro a la pandemia por COVID-19 nos hemos dado cuenta que las personas le hemos hecho mucho daño a la naturaleza y estamos un poco como viviendo las consecuencias de ese gran daño que le hemos hecho a la naturaleza. Las constituciones anteriores a la del 2008, en el caso ecuatoriano, no contemplaban esta mirada hacia la madre tierra, que es uno de los conceptos vitales que ponen en perspectiva este llamado constitucionalismo verde. Desde este antecedente, Marcela, cuéntanos de qué va, a qué se refiere el constitucionalismo verde, cuáles son los derechos que están ahí inmiscuidos. ¿Somos las personas titulares de esos derechos? ¿Son los animalitos individuales titulares de esos derechos? ¿A qué se refiere esto al constitucionalismo verde? Bueno, buenas tardes, Dani, estimados colegas. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de sus coordinadores por la invitación a este espacio y, como tú bien lo decías, tratar un tema de tanta relevancia en la actualidad. Para enfocarnos ya en el tema, el constitucionalismo verde se refiere a la introducción de conceptos de derechos de la naturaleza. Esto se deriva del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en el que los procesos jurídicos políticos surgen a raíz de movimientos populares y organizaciones sociales que se consolidan a través de la activación directa y el desarrollo democrático de procesos constituyentes, como fue el caso en la Constitución del 2008. En el caso que nos ocupa respecto del constitucionalismo verde y que tiene que ver precisamente con la consulta popular que pasamos recientemente en la ciudad en el Cantón Cuenca, resaltamos el derecho humano al agua. La actual constitución ecuatoriana, que entró en vigencia en el año 2008, está insertada en lo que se denomina el nuevo constitucionalismo latinoamericano.
La hipótesis de la existencia de un nuevo constitucionalismo plantea necesariamente la sustitución de un constitucionalismo tradicional. Y eso es lo que precisamente está sucediendo en la región andina. Ecuador fue uno de los primeros casos pioneros en este tema. A continuación también la ha seguido Bolivia y otros países también de la región. Con esta constitución, como decía, se dio un paso más. Por primera vez se reconocieron los derechos de la naturaleza, que implica la ampliación constitucional del concepto sujeto de derechos hacia sujetos no humanos. La Constitución ecuatoriana promueve entonces derechos a los cuales se le confiere mayor relevancia, convirtiéndolos ahora en derechos fundamentales. Bajo esta nueva corriente se genera una nueva articulación con los saberes tradicionales, ancestrales del lugar. Ofrece un contexto para las políticas y la gestión ambiental basado en el buen vivir, en el summa causale. Es decir, se abren nuevas formas de valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas. Se podría decir que es una búsqueda de una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Todo esto implica necesariamente un cambio en el paradigma, en el pensamiento jurídico. La nueva Constitución, por primera vez, como dije, reconoce derechos propios de la naturaleza. Precisamente el texto constitucional se refiere así. Dice que la naturaleza tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia, su mantenimiento, su regeneración de ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos. Con este nuevo concepto de constitucionalismo se ha dado un cambio radical, mayormente en relación con los países de América Latina, en donde generalmente se incorporaron los temas ambientales como los derechos conocidos de tercera generación, también llamados derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales se incluyeron también el derecho a un ambiente sano. Los temas ambientales como derechos de tercera generación son parte de las visiones clásicas. Recordemos que existió una primera etapa de derechos civiles en los que se incluyeron las libertades básicas, luego siguieron los derechos políticos y en una tercera etapa surgieron estos derechos sociales y económicos a los que se les agregaron también los derechos ambientales. Sin embargo, surge un problema, se da en esta posición, pues se generan ciertos límites. Por ejemplo, se incorpora el ambiente, pero en función de los derechos de las personas. El derecho a un ambiente sano es una clara referencia a que el entorno debe guardar ciertos niveles de calidad, pero no por las especies que viven ahí o por la integridad de los ecosistemas, sino como un elemento indispensable para asegurar la salud o bienestar del ser humano. De la misma manera se habla de derechos de la naturaleza como extensión de los derechos de la propiedad, asimismo de los humanos. Entonces, cuando se afecta un ecosistema, no se reacciona, por ejemplo, debido a la pérdida en la biodiversidad, sino porque se está causando un daño a una propiedad. Pero cuando se afirma que la naturaleza posee derechos que le son propios, son independientes de las valoraciones humanas, se da un paso mucho más allá. En efecto, la naturaleza pasa de ser objeto de derechos asignados por los humanos a ser ella misma sujeto de derechos y por lo tanto se admite que posee valores intrínsecos. Así la naturaleza ya no puede ser concebida únicamente en función de su utilidad para el ser humano. En el preámbulo de la Constitución podemos encontrar una serie de valores, principios, que claramente se denota un respeto por el entorno ambiental, resaltando esta convivencia con la madre tierra, con la Pachamama, como se le llama, y los derechos del buen vivir. Para enfocarnos en el tema, relacionarlo con la consulta popular que pasamos, voy a indicar de manera más precisa lo que es el derecho al agua, enfocarme en ese tema dentro de la naturaleza. El agua como elemento esencial para la vida ha sido considerado por la Constitución del Ecuador como un derecho humano ya. Así el artículo 12 establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable
El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Asimismo, existe una serie de preceptos constitucionales que refieren expresamente al agua y su finalidad, su objeto de preservarla, de garantizar su conservación y recuperación, de indicar que es un patrimonio nacional estratégico de uso público, de dominio inalienable del Estado. En cuanto a este tema, también es importante indicar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó también una resolución que establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura es un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos. El agua es un bien natural, es un bien necesario para el desarrollo del sector social, económico, ambiental, cubre diferentes necesidades, entre esos está el uso doméstico también, el uso industrial. Esto ha incurrido en que este recurso sea afectado por las actividades del ser humano hoy en día. Como tú dijiste, los seres humanos somos los responsables de tanta contaminación, de tanto daño al ecosistema. No nos estamos dando cuenta del daño que estamos causando. Nuestros hijos, las futuras generaciones, cómo van a vivir ante la carencia de este líquido vital. No podemos pensar ya en concepciones pasadas en las que el agua se utilizaba y se creía que siempre iba a estar ahí. Bien dices, esta reflexión que nos viene a los ecuatorianos, y creo que a través de los ecuatorianos, bolivianos y venezolanos, que fuimos los que un poco introdujimos en nuestras constituciones estos derechos de la naturaleza, hicimos estas reflexiones que para nosotros son ancestrales, creo yo, ¿no? Esto del summa causai estuvo siempre ahí, más bien a partir de la Constitución del 2008 nos permitimos incluir en nuestra Constitución estos conceptos que ya venían en nuestro ADN, o sea, que estaban ahí, sino que evidentemente como una forma de una discriminación hacia nuestras propias raíces, nunca las incluíamos en nuestras leyes. Entonces, este summa causai, este derecho al buen vivir, estos derechos de la naturaleza, son concepciones eh, nativas ecuatorianas, ¿cierto? Y creo que esta defensa del ambiente viene por ese lado. Y tú que estás inmiscuida en esa linda ciudad de Cuenca, eh, tienes un poco el conocimiento de cuáles son estos antecedentes que llevaron a la consulta del 8 de febrero. Me gustaría conocer un poco sobre eso y que nos cuentes cómo fue la historia. Yo tengo entendido que precisamente uno de los candidatos a la presidencia fue el que arrancó con todo esto y que obviamente sabemos que su bandera siempre ha sido la bandera de la defensa del derecho al agua, pero él falló un poco en el tema constitucional precisamente porque le negaron algunas consultas. Llega el alcalde Palacio, me parece que es el apellido, plantea esta nueva consulta y a él sí se la admiten. ¿Cómo es todo ese proceso? Sí, Dani, realmente el tema de elevar a consulta popular esta cuestión tiene muchas cuestiones atrás. Esto viene hace un largo tiempo, es un tema muy, muy interesante. Si bien, como indicamos, en nuestra Constitución contempla los derechos a la naturaleza, todavía existen estas tensiones, por cuanto los gobiernos de turno todavía tienden a establecer sus estrategias de desarrollo de manera convencional, en que se basan en la explotación de los recursos naturales. Así, conocemos a diario sobre la explotación de petróleo en las regiones amazónicas y en nuestro caso, pues en la zona de la Suay, así como en varios territorios del país también, se da el caso de la explotación minera.
Como un antecedente y un pequeño resumen, la actividad minera tuvo sus inicios en las zonas rurales de nuestra región en la década de los 90, cuando estas empresas extranjeras, grandes empresas, pusieron su interés en extraer metales de nuestra zona. A raíz de esto, los grupos indígenas, campesinos de estos territorios se organizaron y se levantaron en protesta para evitar la explotación minera y defender sus recursos, principalmente el agua, que es el recurso que más se vería afectado por esta actividad. Fueron varios los lugares en donde empezaron a explorar y posteriormente explotar las minas, pero una zona particularmente y que preocupaba a los moradores fue en el páramo denominado Quimsacocha, respecto a las zonas de recarga hídrica. La importancia de estas zonas de recarga recae en que son fuentes principales para obtener agua dulce alrededor del mundo y juegan un papel importante dentro del ciclo del agua. Por lo tanto, su protección, su conservación, sin duda asegurarán el bienestar de todos los seres vivos y también el desarrollo económico de cada país. Este páramo en particular tiene una importancia suprema. Su ubicación geográfica es estratégica, almacena gran cantidad de agua para la región. Sus aguas al recorrer van irrigando grandes valles de producción agrícola, ganadera, todo esto que se requiere para la soberanía alimentaria, de la cual también habla nuestra Constitución, y aprovisiona agua para uso doméstico de las comunidades, parroquias aledañas y también para toda la ciudad de Cuenca. Es así que en el mes de septiembre del 2020 y tras una larga lucha, como tú has mencionado, en torno a este tema por parte de varios grupos sociales, ambientalistas, pero principalmente de los indígenas y campesinos de esta región afectada, se ingresó a la Corte Constitucional un petitorio de dictamen previo de constitucionalidad suscrito por el alcalde del GAD de Cuenca, Pedro Palacios, y el procurador síndico. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 104, inciso tercero de la Constitución, que permite a los gobiernos autónomos descentralizados solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. No cabe duda que este es un tema de interés para todo el Cantón Cuenca, pues todos nos veríamos afectados en caso de que nuestro líquido vital llegara a contaminarse o a disminuir en su producción. La Constitución consagra tanto el derecho a participar en asuntos de interés público como en el derecho a ser consultados. Uno de estos mecanismos de participación directa se refiere precisamente a la consulta popular, que generan estos espacios de acción ciudadana, cuyo propósito es la participación de la sociedad, brindando a los ciudadanos la certidumbre de que no serán excluidos sobre el debate de asuntos tan importantes que son de interés público, en este caso, defendiendo al agua. La Corte Constitucional, luego de recibir esta solicitud, este pedido, varios días después emitió un dictamen favorable respecto de las preguntas que serían objeto de la consulta. Y efectivamente, el día 7 de febrero del presente año, los cuencanos, además de acudir a las urnas para elegir a las dignidades de presidente, vicepresidente, asambleístas, fuimos consultados respecto a si estamos de acuerdo o no con la prohibición de la explotación minera en la zona de recarga hídrica de los ríos que rodean nuestra ciudad. Los resultados, pues, de esta consulta, como ya es de conocimiento general, los cuencanos votamos a favor de esta prohibición. Fue alrededor del 80% de la población cuencana que votó a favor de prohibir la minería en la zona conocida como Quimsacocha. Esta decisión permitirá proteger los páramos y las fuentes de agua más importantes de la zona. Hay que reconocer, Dani, en este punto, la valiosa lucha de las comunidades indígenas, principalmente de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, quienes por largos años han ejercido su derecho a la resistencia en contra de la minería para defender el agua.
Estas protestas, que en un inicio eran conformadas por un pequeño número de personas, llegaron a ser grandes y estar conformadas por muchas personas, a quienes posteriormente se sumaron también muchas organizaciones sociales y ambientales. Los movimientos indígenas ratifican la defensa de las fuentes de agua y de los ecosistemas como una concepción ancestral. Ellos son valores, son principios que ellos desde que nacen los llevan consigo y los defienden. Sí, a ver, creo que el resultado de la consulta es muy decidor, ¿no? 80%, yo empezaba a decirles que esa consulta a los ecologistas nos y me incluye, porque creo que la defensa de la vida y del sistema en el que vivimos es necesaria a estas alturas. Regresar a ver a la Pachamama y defenderla es vital para seguir viviendo, porque sin medio en el que podamos vivir, todo se nos va a complicar. Entonces, te decía que este 80% es muy decidor porque evidentemente el Cantón Cuenca lo que está diciendo es protejamos nuestras fuentes de agua en contra de, o sea, el agua es más importante que los metales, el agua es más importante que eh, esa porción económica que nos pueda rendir, porque al final el agua es vida y sin vida el resto no importa, ¿cierto? Yo también hacía un análisis desde el punto de vista ecologista de las propuestas presidenciales y de los resultados electorales. Hubo un semáforo ecologista que circuló en las redes antes de la primera vuelta y las opciones más votadas, incluyendo Arauz, Herbas y el mismo Yacu, que juntos hacen más o menos el 60% de la votación. Ellos, al ser los más votados en este semáforo que les comento, tenía también la inclinación más verde, digamos. Eran los más ecologistas, tenían las mejores propuestas de ecologistas. Y eso para mí nos da una medida de la preocupación que la población en general a estas alturas tiene respecto del tema ecológico. En este sentido, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué quieren decir los resultados de la consulta en Cuenca? Bueno, los resultados de la consulta constituyen sin duda un avance en el constitucionalismo verde en la ciudad de Cuenca, en nuestra provincia, en el Azuay, pero también representa un ejemplo para el resto del país en cuanto a la protección del agua y de la naturaleza en sí. A través de este mecanismo de la consulta popular, efectivamente la voz del pueblo se ha hecho notar. Con este resultado indicamos que los derechos contemplados en nuestra Constitución no son meros enunciados en un cuerpo legal, sino que efectivamente son derechos que deben otorgarse y que el Estado debe brindar las garantías necesarias para que estos derechos no sean violentados. Y en caso de que se intenten violentar o sean violentados, pues el Estado debe brindar las garantías necesarias para disponer su inmediata restitución. En nuestra ciudad queda clara esta posición, que somos partidarios de conservar y preservar la naturaleza de acuerdo a un mandato constitucional y también a un valor moral. Hemos optado, sí, por cuidar la naturaleza, por sobre los beneficios financieros, en este caso de la minería. Con esto no se quiere decir tampoco que nos oponemos a todo tipo de actividad que pudiera generar ingresos, pues como en un momento se nos cuestionó por estar en contra de actividades comerciales que pudieran generar ingresos al país en una época tan difícil como fue la pandemia. Sin embargo, vamos a defender estas actividades que afectan y pudieran dañar zonas de gran valor natural. La gran pregunta en esto, Dani, es ¿qué pasará con las concesiones mineras otorgadas con anterioridad?
La Corte Constitucional fue muy clara al emitir su dictamen y en caso de obtener un resultado favorable, un resultado positivo en la consulta popular, pues solo podrán tener efectos hacia el futuro, es decir, no tiene efecto retroactivo. Esto se basa en la noción de seguridad jurídica, que es el derecho transversal que irradia todo en nuestro ordenamiento jurídico y a las actuaciones de los poderes públicos. Las personas debemos contar pues con un ordenamiento jurídico previsible, claro, estable y coherente que nos permita tener una noción razonable de cuáles son las reglas del juego que serán aplicadas. Es por esto que las concesiones mineras otorgadas con anterioridad no serán afectadas. Es importante resaltar un dato en particular que no solo con los resultados, sino durante todo el proceso para la consulta se podía ver esta intención de aplicar este nuevo constitucionalismo verde en pro de los derechos de la naturaleza, en este caso para cuidar y preservar el agua. Cuando la Corte Constitucional analizaba el pedido de consulta, al considerar la estructura de la pregunta en sí, que sería objeto de la consulta, tuvo que hacer una especie de modificación, de adecuación para que la misma cumpla con los parámetros de claridad que se exigen en la Constitución. En lo personal, considero que el hecho de haber realizado este cambio o adecuación en la pregunta para permitir el dictamen favorable constituye un ejemplo de una interpretación más favorable en el sentido de lo que dice nuestra Constitución, en lo que indica que desea preservar, que desea vivir en armonía con la naturaleza. De lo contrario, pues se hubiese incurrido en concepciones formalistas que sin duda hubiesen impedido el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Desde un punto de vista constitucional, también considero que con esta consulta popular se ha dado un paso muy grande en la promoción de la participación ciudadana en la democracia y, en cierta forma, en una solución de conflictos canalizados a través de un mecanismo que se reconoce en la Constitución. Pues, como indiqué, la confrontación, el conflicto entre los movimientos indígenas, el Estado y las empresas mineras data de hace más de 2 décadas. Entonces, bajo esta consulta, los resultados, todo el proceso en sí, se da una cierta forma de la solución de un conflicto de forma democrática, que si bien los efectos de la consulta no serán inmediatos por cuanto deben cumplirse ciertos aspectos de formalidad, no cabe duda que se ha avanzado en el tema de reconocimiento y de protección de derechos. Una pregunta que se me viene escuchándote respecto de los conflictos y también sobre lo que nos hablabas sobre seguridad jurídica. En tu opinión, es- si el dictamen de constitucionalidad nos dice que los efectos son hacia el futuro y sobre estas zonas ya existen concesiones mineras que están en conflicto con las comunidades que viven ahí, entonces, ¿qué soluciona la consulta? ¿Soluciona algo? ¿No soluciona? Me queda ahí esa duda, ¿no? Porque si el meollo del asunto es la concesión minera, si el meollo del conflicto es la concesión, eh, al dejarle intocada el dictamen de constitucionalidad, ¿el conflicto va a seguir ahí o no? ¿Tú qué crees? Bueno, las concesiones mineras que fueron otorgadas antes de la consulta, pues tendrán que seguir operando. Eh, yo pienso que el sentir de la mayoría de las personas, especialmente de los moradores y de las personas que iniciaron e incentivaron para que esto se eleve a consulta, fue detener toda actividad en ese momento. Yo pienso que incluso al momento de elaborar la pregunta y de hacer todo el trámite, lo que se buscaba era que se frene toda actividad minera en ese momento. Sin embargo, se ha hecho una especie pues, de análisis por parte de la Corte Constitucional
y considera pues que la noción de seguridad jurídica es un eje transversal en nuestro ordenamiento jurídico y que por lo tanto no puede tener este tema un efecto retroactivo. De esta manera se estarían afectando no solamente esta actividad minera, se estuviera afectando también, tuviera repercusiones en el resto de actividades comerciales de inversión por el hecho de saber que nuestro ordenamiento jurídico es inestable, no es nada coherente y que pudiera afectar de esta forma varios derechos también. Muchísimas gracias, Marcela. Ha sido un gusto escuchar tus conocimientos acerca del tema. Como lo decía de entrada, es un tema que tiene muchísima actualidad, sobre el que ventajosamente el Cantón Cuenca se acaba de pronunciar y nos deja esta esperanza de que nos podamos contagiar al resto de cantones y el resto del Ecuador en una forma activa y participativa de defender las fuentes de agua, entendiendo que las fuentes de agua son vida, que dependemos del agua para nuestra soberanía alimentaria, eh, para nuestras actividades industriales incluso, y que esas actividades industriales tienen que ser sostenibles y, y todo eso gracias a la valentía del Cantón Cuenca que eh, el 7 de febrero le dio el sí a la consulta y nos permite soñar a los ecuatorianos en que podemos defender la naturaleza de forma no radical, sí, o sea, entendemos que esto es el resultado de una lucha que seguramente tuvo sus radicalismos, pero eh, nos hace entender también que hoy tenemos un marco jurídico que tiene una visión de defensa de la naturaleza, que le da ese estatus jurídico, que nos acerca a entender que el agua es un derecho humano por sobre todas las cosas y que el agua es vida. Creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Muchas gracias, Marcela. Si quieres dar tu mensaje de despedida, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, Tania, a todas las personas que nos escucharon. Yo pienso que para terminar este diálogo, es importante que todas las personas tomemos una posición respecto a este tema, que defendamos la naturaleza, los derechos establecidos en nuestra Constitución. Y como bien indican algunos autores constitucionalistas, una constitución no hace una sociedad, es la sociedad la que elabora la constitución y la adapta como una hoja de ruta. Y pues esa hoja de ruta que tenemos nosotras, el pueblo ecuatoriano soberano, ha decidido incorporar derechos para vivir en armonía con la naturaleza y es algo que debemos defenderlo siempre. Así es, Marcela, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Este ha sido un programa más de debate constitucional, el órgano de difusión de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. No se pierdan nuestro próximo programa el siguiente jueves a la misma hora por el mismo canal, como decían en mis viejos tiempos. Buenas noches con todos y todas. Llévense ese